vayan a acordar. Me llamo Leo y espero comer. Ajá, no. Ya. Bueno, esto vamos a formar, esperamos formar esta red, una red de amigos, de gente que ha compartido, ¿no? Y que va a compartir muchas cosas, que tiene una historia común y va a depender de nosotros, de la atención que le pongamos, ¿no? Que esto no se afloje, sino que mantengamos esto y que se convierta en una red, que el que cae en esa red no está floja, que puede rebotar, igual que un trapecista que se tira a esa red y sale bien parado, ¿ya? Las vidas. Tampoco me conocen todos. Yo soy José Luis, tengo 35. Hicimos un par de actividades para recordarnos los nombres. Me imagino que ayer con la larga jornada, con conversar mucho. No, este me gusta, pero... El gato va a perseguir al ratón. A 1973 y culturales. A esto se suma un contexto internacional marcado principalmente por la emergencia de la juventud De izquierda para llegar a la unidad popular, ¿verdad? Él es un gran articulador de esta alianza. Más bien preocupado. Yo tenía una tremenda preocupación. A ¿Qué les mí, queda de eso? ¿De qué se dan cuenta? a mí me gustó mucho porque la verdad las cosas que no he visto ni me he informado mucho de lo que ha sido fue el periodo de Allende y es bonito saber que hubo un cambio en la sociedad desde antes que estuviera Allende después que tú. O sea, cuando estaba. Un pre y un post. Lo que me llamó la atención es que había mucha participación antes. Porque la gente por fin podía encontrar su oportunidad, a lo mejor de encontrar una pega más estable, su posibilidad de que su hijo pudiera estudiar, su posibilidad de que su hijo pudiera tomar leche. Era una sociedad mucho más feliz y una sociedad mucho más muy igualitaria. Encuentro que se vivía mucho más feliz que hoy día. Oye, me llevo de los... Que la verdad es que el tema siempre estuvo presente dentro de nuestra familia y la verdad es que, o sea, nunca hasta el momento de hace pocos días había hablado tan a fondo conmigo de las torturas que le habían hecho, porque la verdad es que son cosas bastante personales. Podemos tener cada día presente la historia que pasó dentro de Chile y no olvidar el pasado negro que tenemos. y también parte así totalmente, o sea que ni me han hablado, como por ejemplo lo que pasó antes, el post. Entonces, no sé, igual me costó harto, pero lo logré. Sin una discusión, por decirlo así, si se pone en la mesa el tema, se toca y se habla, Entonces yo sabía del tema de todo esto. Eso tiene que ver también como con los estilos de cómo se comunica tu familia. Sí. Pero sí segmentos, y los más importantes son que mi abuelo era militante del Partido Comunista y debido a todos los problemas que produjo el golpe militar, tuvo que separarse de mi abuela y ella se quedó con mi mamá y mis dos tías más. Ahora suelten los globos y le vas a dar un abrazo de agradecimiento a tu compañera. Mi compañera pequeña. Tenemos miedo.
lucha y la guerra seguirá. Continúa. Ya, póngalo. Chile va a continuar, pero que se lo pongo de ¿verdad? ¿Tienes follaje? Pablo, ¿qué pusiste? Más bien solo quiero traspasar esta historia para que nunca más en Chile ni en el mundo ocurran tan matanzas y dictaduras. Bien, póngalo ahí. Lo tuyo, Pablo, se Del sueño. Veo que alguien me trata mal, yo puedo aceptarlo, pero si me tratan los condiciones, viene y me agrede, voy a reaccionar contra eso. ¿Qué? Entre todos. Igual que yo, sí, pero tú haces como hasta acá, así como una bolsa, no, pero como la fuerza. Ya era mucho. Ya. Bueno, las pistas son, lo que hay dentro de esta caja es un tesoro muy, muy valioso. Es un modelo único e irrepetible. Es exclusivo, inimitable. Es decir, no hay dos que sean iguales. Tiene características de ser duro, a veces, porque también tiene partes frágiles. Es algo demasiado importante y valioso que requiere de mucho cuidado y atención. Está solo en algunas partes, no está en todas. No todo el mundo tiene el placer de tener eso que está en esta caja. Ahora ustedes salen, les tocan entrar de a uno y nos dicen qué hay en esta caja. ¿Cuál es ese tesoro? Diego, toma esa caja, ábrela y dile qué ves dentro de ella. ¿Qué ves dentro de ella? A mí. Ese es el tesoro.
sector que está golpeado y que sigue siendo golpeado. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es cómo podemos hacer como sociedad en su totalidad, como comunidad política, si ustedes quieren asumir todo esto. Porque yo estoy seguro de que en esta sala, los que estamos acá, de una u otra manera estamos vinculados y vinculadas, las personas que están acá, con las temáticas directas del libro. Me pregunto cuánta gente, cuántos ciudadanas y ciudadanos no son parte de la problemática que aquí en este texto se señala. ¿Me entienden? Es decir, acá yo veo rostros, veo gente y que por los rostros, por la forma, por las miradas, son parte de esta situación. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo llegamos a los otros y otras? ¿Cómo podemos abrir esta situación? Espero que el libro tenga una difusión masiva, que el libro pueda llegar a mucha gente. Es un libro que debe, me imagino que debe llegar a en algún suplemento o en alguna revista que se le haga un comentario, porque es la única forma que pueda salir del círculo que lo produce, ¿no? Para que se haga un libro con impacto político, ¿no? Que tenga incidencia. El libro tiene algo especial, por lo menos a mí me hizo pensar en eso. Yo, tal vez por deformación profesional, leía este libro acerca de los traumas que se generan en la primera, en la segunda y tal vez en la tercera generación, y celebraba el hecho y pensaba que bueno que la primera, segunda y tercera generación podrán contar con equipos psicosociales o psicólogos que puedan ayudar a esa gente, o que nos puedan ayudar a superar estos traumas. Y este libro se inicia en la introducción con una reflexión acerca de la historia de América Latina. Y uno se pregunta, los pueblos originarios que sufrieron el trauma de la conquista, de la violencia del conquistador, no contaron con esos equipos. Me pregunto cómo lograron superar los traumas que significó la violencia del español que invadía tierras, destruía sus dioses, destruía sus cosmovisiones, etc. Porque esa es la historia de nuestra América, está marcada por esa violencia inicial, ¿no? Entonces, es una pregunta para los historiadores, tal vez, decirle a los historiadores y a ver cómo pueden responder y cómo respondieron los pueblos originarios a esa situación. Y recuerdo un libro que escribió una francesa, o un francés, Nathan Baxter, que se llama Los Vencidos, la desestructuración del imperio inca, los traumas que le produjo al pueblo inca la violencia política, y lo que llevó a otro, en este momento no me acuerdo el nombre del autor, a plantear la bulia de los pueblos originarios. Yo no sé si ustedes conocen de que cuando las mujeres iban a tener sus hijos y cuando los daban a luz los mataban,
y los golpeaban contra las rocas para que no vivieran el mundo que le estaba tocando vivir. Entonces, en ese sentido, la carga que implica los daños en la medida de que se extiendan, cómo hizo que estos pueblos originarios hoy día debemos levantarse dignamente para construir en nuestra América otro mundo, como se dice, otro mundo que sea posible, otra civilización. Han logrado durante 500 años sobrevivir, y tal vez sin ayuda de equipos como el equipo de Sintras, y tampoco como William Price, ¿no? Pero han logrado. O sea, habría que revisar todo eso y aprender de la forma como ellos lograron superar esos traumas y esos daños. Pero también el libro me recordó otra cosa. Este libro trata mucho de la tortura y de las formas de tortura y del impacto de la tortura. Y me hizo recordar un viejo libro de Walterio Millar, no sé si ustedes lo conocieron, que se llama un libro de historia de Chile. Pero es que ese libro de historia de Chile tiene algo que tal vez a raíz de esta misma lectura provoca una interpretación o una vinculación. Ese libro tiene 3 o 4 relatos acerca de la forma como los españoles torturaban a los indios. Entonces relata de cierto detalle cuando a Galvarino le cortan las manos, o cuando a Caupolicán lo sientan en la pica, o cuando la Inés de Suárez corta la cabeza de los 7 caciques que se habían levantado en 1541 o 1542, que curiosamente también fue un 11 de septiembre, y destruyen Santiago. Entonces fíjense ustedes que como una cierta historiografía hizo que de la tortura algo normal, y lo hizo sentir como que el Galvarino con sus manos cortadas siguió luchando como un acto heroico, y que Caupolicán era tremendamente valiente porque resistió sin gritar el momento en que los sentaron en la pica. Es decir, fíjense ustedes cómo hemos sido socializados en una forma en que la tortura que el vencedor realiza es asimilada como algo heroico. ¿Captan? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado en los últimos años a mucha gente decir: yo resistí la tortura y no me quebré? Es decir, hemos transformado el dolor en algo positivo, lo cual es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso, porque terminamos dándole legitimidad al castigo. Y eso no puede ocurrir en una sociedad. Entonces, el libro tiene toda esa capacidad de plantearnos estas interrogantes dolorosas. Pero hay otras cosas que a mí me impactaron de este libro. Hay una frase que cuenta una persona que cuando estaban allanando su casa, la madre le dice a su hijo, cuando estaban torturando a su padre, cuando uno busca las cosas nunca las encuentra. Déjenme encontrar la frase para leérsela, porque a mí me dejó muy impactado aquello. Dice: mi mamá, cuando apareció mi hermano mayor en la pieza en la que estaban torturando a mi papá, le dijo delante de esos hombres que, comillas,
si su papá no vuelve, usted tiene que pedirle cuenta a ellos. Esa frase, esa demanda, esa tarea de futuro que esa madre le coloca a su hijo mayor, que no dice qué edad tiene, en el relato no se sabe qué edad tiene, pero lo está marcando con una tarea. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos parientes quedaron marcados con eso? Con esa responsabilidad de asumir, ¿cierto? Que había que pedirle cuenta de las responsabilidades de los asesinados, de los desaparecidos, etc., a ellos. Eso es una carga política enorme. ¿Cuántos de esos chicos, cuántos de esos niños, cuántas de esas personas, me pregunto, han rechazado o rechazaron aquella misión que se le estaba instalando? Entonces, eso me llevó a hacer una hipótesis que tal vez en algún momento la puede desarrollar en una investigación, es preguntarme por qué las segunda o tercera generaciones hoy día tienen profundas desafecciones políticas. Yo me había explicado, por ejemplo, el tema de la abstención electoral desde distintos mecanismos y factores, pero nunca había hecho la relación, por ejemplo, con estas situaciones de vida de numerosos jóvenes que fueron señalados como aquellos que tendrían que hacer en el futuro una actitud política de pedir cuenta o responsabilidades a aquellos que habían hecho daño a un sector de la sociedad chilena. Entonces, esta sociedad puede ser que tenga ese 60 o 70% de abstencionistas o de no participantes en política, no solamente porque el sistema político sea malo, sino porque simplemente hay un rechazo político a las tareas que se le fueron encomendadas por estas situaciones de vida que se vivieron en la historia reciente dictatorial chilena. ¿Cuántos no quieren hacer política por eso? Porque tal vez no quieren sufrir castigo o el castigo que recibieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus parientes, qué sé yo. Entonces eso también es una problemática política que tendríamos que tomar en cuenta a partir de esta situación. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se repara una sociedad? ¿Cómo podemos reparar? Tal vez lo que decía Paula, el PREI repara o hace intentos de reparación, pero yo siempre me he preguntado cómo se reparan aquellos que no fuimos, y yo lo voy a decir, no fuimos torturados, no fuimos castigados o no vivimos esas situaciones, pero sí vivimos otras situaciones que son distintas. ¿Cómo se repara aquello? Entonces, es una situación políticamente compleja, diría yo. Y que explica, este libro a mí me hizo ver otras luces, otros matices de la sociedad actual chilena. Me ha hecho muy bien leerlo. Me ha provocado, me ha producido mucho dolor. Porque me hace recordar situaciones de vida que uno a veces... Aquí hay una cosa que es interesante, porque dice, hay silencios, la conspiración del silencio. Pero tal vez no solamente hay conspiración del silencio, sino simplemente hay silencios de uno mismo. De cómo uno guardó
y guarda muchas de las cosas vividas en su momento porque ya no las quiere recordar porque le hacen daño. Más el daño recordar. De manera entonces que, ¿en qué medida también nosotros que hemos callado, que hemos guardado, que no hemos planteado determinadas demandas, o no nos hemos jugado del todo y solamente le hemos dejado la responsabilidad a aquellas generaciones, a aquellos que fueron apuntados, como aquella madre apuntaba a su hijo de asumir esa situación, y nosotros nos hicimos un lado? Y nos hicimos un lado. Y dejamos que otros hicieran, los familiares, pero nosotros no lo hemos hecho. Y cuando yo digo esto, estoy pensando en situaciones que yo mismo tuve participación o conocí. Y hemos guardado silencio. Entonces la conspiración del silencio no es solo la conspiración que tal vez desarrolló o planteó la concertación de partidos por la democracia, sino que tal vez toda una sociedad guardó silencio porque lo que quería no era recordar, como Julián planteó en su momento, la compulsión al olvido como una estrategia de la concertación. Pero tal vez fue toda una sociedad que quiso olvidar para no comprometerse, para no volver a sentir el horror del castigo, de la tortura. Y por último, este libro también me hizo recordar y hizo plantearme otra cuestión, que también es de larga data en las sociedades latinoamericanas, que es la lucha por la justicia. Hay un hermoso libro de Louis Hanke que se llama La lucha por la justicia en América Latina. Y es un libro que recoge las luchas por la justicia que se iniciaron en el siglo XVI. Es decir, las luchas por la justicia no nos remiten solo a la historia reciente, sino que la lucha por la justicia, y lo estoy diciendo en términos no de la lucha de la justicia como sentido social, económico, político, cultural, sino lo estoy diciendo la lucha de la justicia, por ejemplo, por las violaciones y la destrucción de las vidas. En ese libro, ¿cierto?, se coloca como uno de los primeros gestores de la lucha por la justicia en ese plano, ¿cierto?, la lucha de Fray Bartolomé Las Casas. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Cuando Fray Bartolomé Las Casas escribe la brevísima destrucción de las Indias, ¿cierto?, se está refiriendo a esa situación. Entonces, este libro también plantea aquello, porque esto no solamente tiene que ser con una reparación del daño o cómo se puede prevenir el daño transgeneracional, sino cómo se hace justicia. Una justicia, como bien decía Paula, que sea reparadora y que sea integradora, que permita que nunca más se vuelva a producir esto. Pero la historia humana nos demuestra que los nunca más no existen. Eso hay que tenerlo muy presente. Ok, me dicen que me van a cortar la cabeza. Lo cual es fotográfico porque quedan un poco de todo. Ellos, en vez de venceremos, tenían como lema venderemos. Y cada vez nos vendemos, y le empiezan a hablar, etc. Y ellos cambiaron la senda de Che Guevara por la senda de Che Guevara. Entonces, si vuelven a gobernar, yo no quiero que hagan la revolución. Me basta y me sobra con que hagan la devolución. Siempre digo lo que pienso. Igual que yo no la bandera pensando lo que digo, pero me gusta más que